Regresamos a su programa Lo que pasó. Dejamos en el aire y cuando fuimos a la pausa, una intervención que ha hecho Noel aquí, algo que ha dicho que pues, no ha puesto a pensar, que Michael Jordan llegó a ese grado en el que está por la agresividad y entonces explícanos, Noel, ¿qué es lo que tú estás diciendo para que entienda el televidente? Sí, Vamos a ver, ¿por qué la agresividad lo llevó a él a ese éxito? Michael Jordan, Ajá. Shaquille O'Neal, Ah, pues sí, Shaquille O'Neal también. Magic Johnson, También. sí, el LeBron James, Ah, no. Stephen Curry. O sea, y para qué mencionarte a Tyson, Ajá. ¿sí? La historia de Tyson es fenomenal. O sea, Tyson es un tipo agresivo, totalmente, y No, violento. pero exacto, porque Espérate, hasta eso es hasta la y cárcel. violento, sí. Entonces, estratégicamente, ¿qué hizo Tyson? ¿Qué hizo? Empezó a utilizar esa agresividad en un entorno donde su manifestación final no fuera considerada como violencia porque estaba dentro de los parámetros de una normativa de un deporte. Oh, Oye, qué ok, estrategia. entonces entró al deporte. Entonces, exacto, entró al deporte. Y ya ahí estaba justificada la consumación de la ira como patrón de comportamiento Ajá. producida de la ira y de la agresividad que se traducía en violencia, pero que ahí dentro de ese contexto del deporte no era violencia. En el caso de Michael Jordan, lo que le hace a él penetrar y dar un salto tan alto son los neurotransmisores que internamente en su cerebro y las hormonas se producen sobre la base del patrón de comportamiento llamado agresividad, que en aquellos tiempos era lo que nosotros necesitábamos para poder defendernos de los otros animales que venían a comernos, o lo que nosotros necesitábamos para poder ser buenos cazadores y cazar al otro. Hoy en día, en sociedad, eso debe ser controlado. Entonces, en un juego, como por ejemplo un juego tan físico, como lo es el baloncesto, tú necesitas de esos neurotransmisores, esa adrenalina que te la provee la agresividad, no te la provee otra cosa. Pero tú estás ¿Sí me diciendo entiendes? algo tremendo, ¿no? Tú estás diciendo que el individuo para el éxito necesita también ser Sí, agresivo. para que lo sepa. Sí, lo que pasa es la manifestación, Eladio, vuelvo y te repito. Gamaliel. Gamaliel, perdón. Eladio, para que vea que te tengo presente aquí. Gamaliel, óyeme, lo que pasa es que hay que acabar con muchos mitos. Ok. Y la ciencia, el rol de la ciencia, de los científicos, es precisamente ir desmontando cosas que se habían vendido en determinados momentos como malas, pero que sencillamente tenían una función evolutiva y que cuando salen de ese proceso evolutivo de la selva y de la sabana y luego pasan a la sociedad, ya empiezan a verse ya como malas. Pero es un patrón que tú tienes ahí. Alto ahí, Noel. Vamos a establecer esto. Tú estás diciendo entonces que el individuo tiene la agresividad a través de los neurotransmisores, ¿verdad? Sí. Está vigente esa agresividad Sí. y eso también le permite el éxito. Más no es una consecuencia de violencia que más adelante también mencionábamos ahorita, que más adelante puede manifestarse cuando esto se sale de control. ¿Verdad? Sí. Entonces la violencia es lo dañino. Sí, la violencia es lo dañino. Y el agredir es dañino. Agredir también es dañino porque tú utilizas agredir y yo digo dañar. Dañar. Sí, yo utilizo, que estamos hablando de lo mismo. Pero ya cuando hablamos de agresión, vuelvo y te lo repito, es un patrón, es una actividad heredada, que nosotros, innata, nosotros nacemos con eso. Y que el ser humano o el animal va y lo busca cuando se ve en una situación de peligro o una situación de competencia, cuando estamos hablando ya de sociedad. Porque la agresividad trae, cuando se produce, una serie de neurotransmisores y hormonas, que es lo que permite que el ser humano pueda combatir. Inclusive, te mochan un pie y automáticamente viene un neurotransmisor que te sirve de anestesia, que viene con los neurotransmisores, la noradrenalina, adrenalina, y eso te permite que tú te defiendas, ¿sí? Hasta tanto el peligro desaparezca, y cuando el peligro desaparece, los neurotransmisores también desaparecen, y entonces te empieza a doler y tú hasta te mareas. Pero por un asunto de sobrevivencia, el cuerpo tuvo que generar
esos mecanismos de defensa, como estamos hablando de la agresividad. Eso tú lo puedes canalizar, inclusive. Tú te acuerdas de los mecanismos que plantea Freud, sí, y claro. tú lo puedes sublimizar ya en la sociedad. Y cuando tú estás, por ejemplo, compitiendo por una mejor nota, lo que hay en ti, en tu cabeza, ¿sí? Es un patrón de agresividad. Y tú necesitas eso para mantenerte en alerta, para estudiar más, para avanzar, para levantarte de la cama, para salir de ahí, ¿sí? Y hasta ahí eso está bien. Ahora, en sociedad, el problema es cuando ese patrón tú lo utilizas y no lo controlas. Ok, Que cuando se sale de control. Cuando se sale de control. Que pasa la violencia. Que pasa la violencia. Que fue, a la agresión. Cuando tú me dijiste también de la señora que no solamente no encontró al esposo, sino que encontró el vehículo del esposo. Sí. Y ella necesitaba de hacer catarsis con alguien. Porque hasta el corazón la puede matar. ¿Y qué ella hace? Buscó una propiedad y ahí ella entonces sabe que eso es importante para su esposo. Y dijo, bueno, con esto que yo me la voy a desquitar. Porque ella pudo decir, déjame yo esperar a encontrarlo a él, no le hago daño a nadie más, sino cuando yo lo encuentre. Pero ella dice, ajá, si espero eso, entonces se me va a pasar el pique, que como le llaman, y ya entonces mi mente va a tener una visión distinta y no lo voy a hacer. Calculó ella, entonces ella dijo, voy a acabar con esto. ¿Sí? Entonces, esa es la lógica. Ahí hay un buen trabajo de los psicólogos, entonces. Bueno, precisamente los psicólogos tienen sentido y la psicología y la psiquiatría tienen sentido a partir de que hay muchas personas que no entienden esto. Y somos nosotros los que tenemos que salir a delimitar el campo de acción de un fenómeno psicológico y conductual de otro, como por ejemplo ira, agresividad y violencia. ¿Sí? Que claro. Lo malo aquí es la violencia, pero la agresividad es un patrón que está ahí que nosotros no podemos decir, incluso si no lo quitan, si nosotros con cero agresividad, entonces caemos en el otro extremo. Ah, ¿cuál extremo? Claro que sí. O en el extremo de que tú no haces nada, en el extremo de que tú no te defiendes de nadie, inclusive cualquier persona que te haga daño y tú eres consciente de que te estás haciendo daño, tú no mueves ni un dedo. Porque a eso le llaman pentonto por mi barrio. Vamos a decirle de esa manera, un pentonto, un engendro de dos cosas. Sí. Entonces tú no puedes llegar a ese nivel. O sea, si tú sabes que tu hijo está haciendo algo malo, ¿qué es lo que aplica? Que tú te irrites con él, que tú te incomodes. Llega un momento en que tú le dices ciertas palabras, o le dices ciertas frases, o le dices ciertas amenazas. Es la agresividad la que está funcionando ahí. Ahora, él no entiende y tú dices, pero yo no le voy a hacer daño a mi hijo. Entonces ya tú controlaste ahí tu agresividad, controlaste tu ira. Entonces, hasta ahí es bueno entonces. Hasta ahí es necesaria, es adaptativa y no vamos a decir que es buena ni es mala, necesaria. Porque es un tema de adaptación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer? Yo estaba creyendo que tú me estabas diciendo ya que es buena. No, bajo ninguna circunstancia, no. Es necesaria. Es necesaria y tú en un momento determinado, inclusive tú sabes que Jesucristo en un momento tuvo que coger el látigo. No sé si fue metafórico o cómo fue, una figura literaria, tú conoces más que yo de esto, pero se presenta el pasaje. Bueno, según los historiadores fue literal. Fue literal, y él se regó ahí, y él se irritó. O sea, esa fue la agresividad que funcionó. Sí, ahí está la agresividad, ahí está la ira, pero había un elemento real, o sea, no fue que él se lo inventó, pero tampoco él llegó hasta el punto de maltratar a nadie de manera física. Sino él demostró que algo que se estaba haciendo no debía hacerse y que él lo evaluó como algo negativo y esa es la reacción que se produce cuando la neocorteza evalúa algo, va y le manda una información al sistema límbico y le dice, mira, aquí hay un problema, y el sistema límbico le resuelve con lo que tiene. ¿Con qué? Hormonas, neurotransmisores, que eso está en el sistema endocrino. Entonces vamos a ir cerrando el círculo de este tema, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué se puede hacer, ¿verdad? Ya en la parte final, ¿qué se puede hacer para evitar caer en el extremo de la violencia o de la agresión? ¿Qué recomienda Noel? En breve palabra. Yo he analizado que los países menos violentos tienen una serie de variables que aparecen
repetidas. La buena educación, la baja corrupción, las necesidades básicas resueltas, ¿sí? Poca droga, ¿sí? Y buenas familias. Bueno, tú estás pidiendo todo un itinerario de cosas que vamos a esperar que dentro del proceso se pueda obtener. Bueno, a ustedes televidentes, Noel, se nos ha ido el tiempo. A ustedes televidentes, nos vemos en el próximo programa, el próximo viernes. Esperamos que Eladio ya esté aquí en Lo que Pasó y será hasta la próxima. Que tengan un buen día. Pásenla bien.